Muy bones, hoy vamos a meternos un poco entre el barro y vamos a hablar de la Farinato Race. La Farinato Race, la carrera de la farina, como me presta a mí llamarla, y una carrera que se celebra en muchos sitios, celebróse ya en Ponferrada, en Lleón, en Mérida, en Madrid también, en Alcobendes, y en Asturias celebróse antes en Ubieu y en Xixón, y ahora celébrase en Cangues d'Onís, que en Cangues d'Onís va a ser la tercera edición esta de 2025. En la Farinato Race no hay que correr nada más, hay también diferentes pruebas, diferentes obstáculos, y lo más simpático, quizás no para la gente que la corre, pero sí para los que estamos fuera, lo más simpático es que los participantes no saben lo que van a topar hasta el mismo día de la prueba. Entonces, y hay una sorpresa muchas veces probablemente desagradable para ellos y para ellas. Y en esta prueba hay unas cuantas modalidades. Hay una modalidad que es de familia, si quieres dejar de llevar con la familia, lo guapo va a ser apuntarse. Hay una modalidad individual también, modalidad per equipos, y hay diferentes distancias según la dificultad. Hay la categoría, digamos, o la modalidad de iniciación, que son 3 kilómetros, después la popular, que son 7 kilómetros en teoría más suaves, y la categoría élite ya, que son 7 kilómetros duros, que debes tener que meterte 10 horas a la ducha para quitar después toda la porquería. Y un dato llamativo es que el alcalde de Cangues d'Onís corrióla pelo menos el año pasado, y entonces si este año coincidís con él podéis exigir de algo para el concello, si quiere que lo ayudéis a esguilar por ahí. Nada, acabamos para güey, vémonos para el siguiente programa del Sudo.